Trunks era un misterio en su más grande y ostentoso significado. Más que Trunks, podría decirse que su línea temporal, pues hasta el momento de la misma no se sabía nada. Esto es curioso, dado que podía decirse que Goku al momento de usar el Super Saiyajin 10 y su teletransportación lo recordaría al conocer el Ki de Trunks del futuro. Encima, es también bastante cuestionable el por qué jamás acudieron a él para pedirle ayuda en la batalla final. Esto podía deberse a aleatoriedades y conveniencias del momento, pero de hecho, esto tenía su explicación y la misma era increíble. Trunks tuvo todos los detonantes para pelear con cada monstruo visto en el presente, por lo que luego de pelear contra Evil Trunks como es de esperarse el sello que contenía al Ángel Z terminaría de desestabilizarse. Este aparecería meses después de la derrota de aquella versión maligna de sí mismo, sorprendiendo a todos por el poder que tenía. Por inconcebible que fuese, el Super Saiyajin 5 quedaría obsoleto pues Z barrería el suelo con él. Trunks estaría contra las cuerdas, pero tal cual como hizo Goku este no dudaría ni por un segundo en utilizar la energía maligna de los antiguos para alcanzar el Super Saiyajin 6 y al derrotar a Z, sería desterrado de su dimensión a un lugar peor que el infierno. Trunks vería esto como un gran problema, pues con su ausencia no quedaría absolutamente nadie que pudiera defender a la Tierra. Es por ello que este juraría en algún momento volver para mantener el equilibrio en su mundo. Es a partir de ahora, donde el futuro de Trunks comenzaría a torcerse. Tanto, que esto afectaría al mismísimo espacio-tiempo. Al llegar al mundo vacío, Trunks al igual que Goku comenzaría a sentir presencias oscuras y extraordinariamente fuertes por doquier. Sin embargo, esto no sería tan diplomático como Goku y utilizaría constantemente al Super Saiyajin 5 para destruir a quien sea que se le pusiera enfrente. Trunks de inmediato notaría la influencia que tenía la energía de ese sitio en su cuerpo, y de cómo ésta podía alimentar el poder de su espada. Aquella espada donde en el presente habían encerrado a Zaiko. Esta sería adoptada por Trunks, reforzándola y haciéndola casi indestructible. Encima este encontraría la manera de que este se impregnara de todas las energías que conociera, para que la misma jamás se rompiera por enfrentarse a las mismas. La travesía de Trunks por el mundo vacío sería totalmente errática, pues este a diferencia de Goku tendría más apego hacia Kidnapped que hacia Irina, simplemente por conocer su historia y por qué no, el parecido que tenía con su padre. Este lograría usar la fase 7, con la que saldría del mundo vacío pero siendo traicionado por el demonio Saiyajin en el aspecto de que este solo quería destruir todo. Trunks terminaría como vencedor, pero esto además le traería una técnica increíble. Una técnica que usó para escapar de mundo vacío y que definiría el aislamiento de su línea temporal. Al no relacionarse con Irina, o no lo suficiente, este no mantendría una armonía en el mundo vacío sino que al contrario. En dicho lugar lo verían como alguien peligroso por lo que en dicho lugar se formaría una anarquía inmensa, en donde muchos escaparían dejándose llevar nuevamente por su egoísmo destruyendo planetas, galaxias y todo lo que estuviera a su paso. Trunks indirectamente y gracias a su desesperación por escapar de dicho sitio había condenado su mundo. Cada ser de estos se haría cada vez más poderoso con el tiempo, haciendo que Trunks emprendiera una búsqueda universal por los mismos. Encima de todo, por no tener el sello de Irina, pues no tendría la posibilidad de usar la fase 7. En las gradas del torneo, Goku no podía creer lo que escuchaba. Trunks había tomado un camino totalmente errado al que debía seguir. No obstante, no comprendía cómo esto era posible. Entendía que Trunks era de una línea temporal alterna, pero esto no podía influir en un lugar como el mundo vacío al ser otra dimensión. Si Trunks había llegado a dicho lugar cuando Kidnapped e Irina aún estaban, él debía habérselo encontrado pues solo era un prisionero más de dicho lugar en donde no existía el tiempo. No obstante, a esto se refería Trunks con lo de su técnica. Este vería su reflejo en su espada, comentando que en este torneo había visto a un montón de seres poderosos. Varias transformaciones increíbles y seres absolutos. Sin embargo, todos habían ido descubriendo sus transformaciones a medida que su poder se incrementaba. Él por su parte se dedicó a descubrir una transformación única para la técnica que había desarrollado. Por ello le llamaba Super Saiyajin 8 dado que era una forma de reconocerla. En realidad, era una transformación única en su tipo y por lo que veía, irrepetible. Esta se debía a la combinación de muchos tipos de energías. Si su cuerpo no podía combinar sus transformaciones en una, su espada sí podía armonizar perfectamente todas las energías que había descubierto. Este solo moldeaba su poder para que fuese compatible, y era su espada la que le otorgaba su transformación.
Algo que le tomó muchísimos años. Trunks descubrió rápidamente que con este poder podía cortar todo. Pero cuando decía todo, era realmente todo. Cada tajo que hacía su espada se transformaba en algo definitivo, pues él mismo cortaba realidad, dimensión y hasta el mismo espacio-tiempo. Era accidentalmente conseguir un poder totalmente divino. Este no lo comprendía así, por lo que en una ocasión al pelear con un antiguo demonio este hizo un corte con su máximo poder. Dicho tajo no había sido normal, pues este nunca desapareció. Se mantuvo eterno a donde lo había dirigido. El Super Saiyajin Omega diría que ahora lo entendía. Ese sujeto había partido su dimensión en dos. Básicamente, con esa espada era capaz no solo de dividir su mundo, sino de crear otro exactamente igual luego del corte. Es por ello que muchas de las cosas que Goku decía haber vivido, nunca las compartió con Trunks, dado que este mismo había aislado su línea de tiempo. Omega apretaría sus puños con ira, diciendo que era algo imperdonable. Quién sabe cuántas dimensiones como esa había creado y nadie se había percatado, al parecer todas las mismas. Trunks diría que no era algo de lo que estuviera orgulloso. En su dimensión había creado un cataclismo inimaginable, pues con sus cortes descontrolados había dividido incluso a los infiernos, liberando seres milenarios por doquier. Sin embargo, este había aceptado que ya no podía enfrentarse a estos. El hacerlo traería incluso peores consecuencias, por lo que este aceptaría el haber condenado su mundo esta vez de manera irreversible. Esto fue así durante muchísimo tiempo. Hasta que de momento a otro sería como despertarse de un sueño, y ver cómo todo estaba arreglado. Trunks no comprendería nada, pues era muy extraño. Luego Goku vería que quizá era gracias al Mystic 5. Este había derrotado a Takama y vuelto su dimensión a la normalidad. Por lo que era posible que sin saberlo, ordenara esa dimensión espejo que había creado Trunks. Todo era demasiado enrevesado como para creerlo. Trunks había logrado en su mundo obtener un poder más que divino, pues con este podía modificar hasta la realidad como tal. Trunks diría que se había jurado jamás usar sus poderes nuevamente, pues no querría vivir eso de nuevo. Claro, todo hasta este momento, en donde el primordial que fue a buscarlo le comentó que en dicho torneo no debía preocuparse por usar absolutamente todo su poder. Por ello había aceptado el participar. Goku Omnigod diría que era impresionante. Entonces era por eso que sus cortes podían sentirse tan poderosos incluso antes de realizarlo. Debía admitir que no esperaba tanto poder de él, pues aunque no lo subestimaba, ahora de hecho pasaba a tomarlo como un rival demasiado peligroso. El Omnigod fase 2 era increíblemente poderoso como podía ver, mas sin embargo aún era vulnerable a su rival. Si quería tener alguna chance de ganar este combate, debía entonces elevar su poder al punto de ser más resistente que una realidad entera. Este comenzaría a elevar su poder de manera desproporcionada, provocando destrucción sin fin alguno. Nadie podía creer que encima ese Goku estuviera guardando tanto poder dentro de sí, pues el Omnigod fase 2 ya era ridículo ante semejante expulsión de poder. Trunks diría que no podía creerlo, pues el señor Goku estaba liberando un infierno de poder inimaginable. Esto era algo que no era de este mundo. Una inmensa explosión de luz sometería a todos a un gran impacto, de donde saldría una figura teóricamente fuera de las limitaciones mortales. Un ser cuyo poder era bestial en todo sentido, conocido como Omnigod fase 3. Goku diría que era una mala costumbre. Pero todo lo que tuviera que ver con el Super Saiyajin 3 siempre era complicado de dominar. Sin embargo, creía que lo había logrado. En el pasado también la había conseguido, pero estando fusionado. No obstante, llegados a este punto no importaba cómo la consiguiera, sino el conseguirla. Por ello todo ser que se liberase de sus limitantes, era imparable. En ese caso podía decirse que Gogeta y él tenían un poder similar. Este le diría a Trunks que se preparara, pues el verdadero combate estaba por comenzar. La velocidad de Goku no podría tan siquiera explicarse. Este era instantáneo en todas sus arremetidas, por lo que Trunks, a expensas de saber que un solo golpe de ese Goku sería suficiente para quizá hacerlo polvo, se dedicaría a abanicar su espada en todas direcciones. No obstante, al punto en donde ya estaba Goku, este podía ver estos como si estuvieran en cámara lenta, pudiendo volar entre ellos con gran facilidad. De manera sorprendente Trunks podría preverlo, cubriéndose con su espada, la cual terminaría sorpresivamente rota por el semejante golpe que había dado Goku.